Mi nombre es Nelson Jiménez, soy estudiante del segundo año de formación de la Escuela Diaconal de la Arquidiócesis de Bogotá. Realizo este video bajo la tutoría del presbítero William Zuleta para el curso Pentateuco y Libros Históricos. El tema que abordaré la tarde de hoy es la voluntad de Dios en el libro de Génesis. He elegido este tema porque el ser humano a lo largo de su historia ha sentido el deseo profundo de conocer la voluntad divina para su vida. A través de este recorrido por el libro del Génesis, analizaré diversas citas bíblicas donde se manifiesta dicha voluntad, observando cómo el hombre ha interpretado la voluntad de Dios y cómo Dios pedagógicamente le enseña a comprender lo que verdaderamente espera de él. Para comenzar, debo remitirme a los relatos de la creación. En ellos vemos cómo el Señor, mediante la fuerza de la palabra, organiza el caos preexistente, cómo Dios evalúa su obra, la encuentra buena y perfecta y finalmente la entrega al ser humano. Esta entrega tiene un propósito claro. El hombre es constituido custodio y cuidador de la creación. La voluntad de Dios es que la humanidad encuentre en la tierra todo lo necesario para alimentarse y vivir con dignidad. En síntesis, que al llegar al mundo no le falte nada. Algunas citas fundamentales para iluminar este primer enfoque o este primer momento de este video es Génesis capítulo 1, versículo 3 y siguientes. Estos son los relatos propios de la creación. Aquí observamos el poder creador de la palabra. Dios otorga al hombre, Dios otorga nombre a todas las cosas. Y es interesante notar cómo estos nombres trascienden en el tiempo. Esto nos permite comprender que la voluntad de Dios es eterna y firme. La siguiente cita que nos puede iluminar en este primer momento es Génesis 1, 27, 28, que dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Dios los bendijo diciéndoles: Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Este pasaje eh, nos muestra que aunque al hombre se le otorga el poder de someter la creación, este mandato no es un cheque en blanco para la destrucción del mismo, sino un llamado a la administración responsable bajo el diseño original del Creador. A través de estos dos apartes, descubrimos que la voluntad de Dios en el primer momento del Génesis es, ante todo, una voluntad de orden, provisión y comunión con su criatura predilecta. En un segundo momento, quiero adentrarme en el capítulo 3 de este mismo libro, específicamente a partir del versículo 9. Aquí apreciamos un gesto profundamente revelador. Tras la desobediencia, el Señor sale al encuentro del hombre y le pregunta: ¿Dónde estás? Este interrogante no nace de la falta de conocimiento por parte de Dios, sino de una preocupación sincera por la situación del ser humano. Nos muestra un Dios que nos busca activamente cuando nos perdemos y que, al no encontrarnos en el lugar original, nos llama por nuestro nombre para que nos acerquemos a Él y podamos expresarle nuestras angustias y temores. En los versículos siguientes encontramos a un Dios cercano, un Padre que permite al hombre explicar las razones de su comportamiento, aun cuando éste haya ido en contra de su mandato. Es un diálogo donde se manifiesta el amor incondicional de Dios. Es notable observar que antes de reprender al hombre por su desobediencia, el Señor castiga a la serpiente, señalando la raíz del error. Esto nos revela que la voluntad de Dios no es el castigo por sí mismo, sino la restauración del orden. Incluso en el momento de la expulsión del jardín del Edén, podemos leer la voluntad protectora de Dios. En el capítulo 3,
versículo 22, encontramos que el Señor decide que el hombre abandone el jardín para evitar que en el estado del pecado en el que se encuentra coma del árbol de la vida y sufra consecuencias aún peores para su eternidad. De esta manera, la expulsión no debe verse como solo un castigo, sino como un acto de prevención misericordiosa por parte de Dios. Este prefiere que el hombre transite un camino de aprendizaje antes que permitirle quedar atrapado para siempre en una condición de perversión y de perdición. Siguiendo este mismo hilo conductor, nos adentramos ahora en el capítulo 4 del Génesis. Este relato nos narra cómo el hombre preso de sentimientos opuestos al querer de Dios es capaz de atacar su propia sangre. Aquí vemos una paradoja que aún hoy en día nos interpela. El ser humano, atreviéndose a actuar contra la voluntad divina bajo la excusa de querer agradarle a Dios, que es el caso de Caín, quien en un intento distorsionado y desesperado de buscar el favor de Dios, elimina a su hermano Abel. Es el drama de pretender hacer el mal para quedar bien con Dios. Sin embargo, el Señor vuelve a manifestarse con la misma solicitud que vimos en el Edén. Dios no abandona al pecador a su propia suerte. Quisiera invitarlos a escuchar los versículos 9 y 10. Yahvé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Respondió, no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo, ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano, y su grito me llega desde la tierra. Nuevamente, Dios pregunta no por ignorancia, sino para invitar al hombre a reconocer su falta y retomar el camino de la verdad. Incluso, frente a la gravedad del pecado cometido, la voluntad de Dios sigue siendo la preservación de la vida. En los versículos 14 y 15 de este mismo capítulo, vemos que ante el temor de Caín de ser asesinado, el Señor pone una señal de protección, prometiendo que nadie le quitará la vida. Dios castiga el pecado, pero protege la existencia de su criatura. Al final de este capítulo encontramos un destello de esperanza y restauración. En el versículo 25 vemos a Adán reconociendo la mano misericordiosa sobre su vida. Al recibir un nuevo hijo, a Seth. En palabras del mismo Adán, este hijo es el regalo de Dios que viene a reemplazar al ausente, mostrando que la voluntad del Padre es que la vida siempre prevalezca sobre la muerte y el caos. Más adelante encontramos la narración de Noé, la historia de Noé, donde pone en evidencia la voluntad de Dios actuando frente a la degradación humana, pasando del juicio a una nueva oportunidad de vida. A- Ante la corrupción de la humanidad, Dios toma la determinación radical basada en su justicia para también, en su misericordia, al encontrar fidelidad en un solo hombre. Primero, Dios emite un juicio, en el cual se arrepiente de haber creado al hombre, al ver su maldad y decide exterminar la vida sobre la tierra, incluyendo a los animales. Luego aparece la gracia del Señor manifestada en su conocimiento del corazón humano. Encuentra en Noé a un hombre justo y distinto al resto. Por ello, decide salvarlo. Cuando el Señor lo percibe conforme a él, le hace un mandato: construir un arca bajo las condiciones técnicas, bajo materiales específicos y con medidas específicas, estableciendo el medio para su salvación. Esto nos indica que debemos obedecer a Dios siempre, que aunque parezca que con lo que nos propone nos castiga, en realidad es la manera que Dios tiene para salvarnos de nuestra muerte. Este relato de Noé presenta la manera en que Dios tiene de limpiar al mundo de aquello que lo alejaba de su propósito original, siguiendo la orden divina. Noé entra al arca con su familia y los animales,
El diluvio actúa como un proceso de reorganización y purificación global, eliminando lo que hacía daño al plan original de Dios. Una vez que las aguas retroceden y la tierra se seca, Dios ordena a Noé salir y retomar su lugar en la creación. Dios no solo salva a Noé, sino que le otorga la autoridad para comenzar de nuevo, restaurando la dignidad de la raza humana, pronunciando sobre él y sobre sus hijos la misma bendición que dio originalmente a Adán y a Eva, reafirmando el mandato de crecer y multiplicarse. El Señor promete que nunca más volverá a destruir la tierra por causa del hombre, demostrando que su voluntad final es la vida y no la destrucción. Establece una alianza perpetua entre Dios y toda la humanidad representada en Noé, cuyo signo visible es el arco iris. A partir del capítulo 12 del libro de Génesis, la narrativa pasa de lo global, de la humanidad representada en Noé, a un caso particular, a una familia elegida. Dios inicia un plan de salvación específico a través de la fe y la confianza absoluta. Dios no solo da la orden, sino que establece un compromiso unilateral para formar un pueblo propio. Dios elige a Abraham y le pide dejar su tierra y parentela para ir hacia el lugar que él le mostrará. El Señor le asegura dos pilares fundamentales para su futuro: descendencia y territorio. Dios jura ser el protector de Abraham, su escudo, reafirmando que quienes son elegidos para la obra cuentan con el respaldo y el poder frente a la adversidad. Dios permite también a sus elegidos vislumbrar de vez en cuando el camino, incluso cuando éste incluye dificultades, como lo podemos ver cuando Dios le revela a Abraham que su descendencia será eh, esclavizada en una tierra extranjera antes de poseer la tierra prometida. Estos pasajes muestran que, aunque Dios revela el futuro al ser humano, éste no puede cambiar los designios divinos. Su papel es la confianza absoluta. La voluntad de Dios trasciende el tiempo y el sufrimiento inmediato para cumplir un propósito mayor. La voluntad de Dios no solo afecta el entorno del elegido, sino también su identidad más profunda. Como señal de la alianza y de una nueva misión, Dios interviene en la identidad de sus elegidos. De Abraham pasa a Abraham, de Sarai pasa a Sara. La transformación interna se sella con un signo externo, estableciendo que pertenecer al plan salvífico de Dios requiere un cambio radical en la esencia de la persona. Como conclusiones, como conclusión general de estos capítulos que hemos elegido, podemos tener dos. Primera, que a lo largo de estos capítulos del Génesis hemos descubierto que la voluntad de Dios no es un mandato rígido, sino un proyecto de amor que busca incansablemente rescatar al hombre, incluso de sus propias sombras. Como segunda gran conclusión, podemos concluir o podemos tener que la voluntad de Dios en el Génesis es que el ser humano reconozca que, aunque es limitado y que a menudo falla, está bajo el cuidado de un Padre que es escudo, guía y promesa. Su voluntad última es que la vida prevalezca sobre el caos y que la confianza del hombre se encuentre con la fidelidad eterna de Dios. Muchas gracias.